Hola a todos, bienvenidos a Administración 101. En esta ocasión estaremos hablando acerca de la diagramación, acerca del diagrama de flujo. Veremos su concepto, sus ventajas, cuáles son los diferentes pasos para realizar un tipo de diagrama de flujo, cuáles son los tipos de diagrama de flujo que existen actualmente y su importancia en la organización. Así que sean todos bienvenidos y comencemos. Primero, ¿qué es una diagramación o qué es la diagramación? Es representar gráficamente hechos, situaciones, movimientos, relaciones o fenómenos de todo tipo por medio de símbolos que clarifican la interrelación entre diferentes factores y unidades administrativas, así como la relación causa y efecto que prevalece entre ellos. Es decir, diagramar es simplemente representar de una forma gráfica a través de un dibujo cómo se está llevando a cabo un proceso en particular. Ahora puede ser un proceso, puede ser una situación, puede ser un fenómeno, algo que esté pasando, cómo se evidenció desde un principio hasta un fin, cómo se vio que se desarrolló esa situación en particular. Eso obviamente nos conlleva a lo que es el diagrama de flujo, que es una representación gráfica que muestra todos los pasos de un proceso y la forma como estos se relacionan entre sí. Entonces, entendemos por diagrama de flujo toda representación, todo dibujo, toda muestra que nos permita entender un proceso desde su principio hasta fin a través de una serie de símbolos, a través de una serie de dibujos que representan o tienen su respectivo significado y que nos dan a entender cómo funciona ese proceso. Todo empieza pues con un inicio y tendrá un final. Todo eso está expresado en el diagrama de flujo, en ese dibujo que nosotros vemos donde se nos explican cómo funciona cierto proceso, cierta tarea y eventualmente de acuerdo al tipo de diagrama de flujo también nos dirá qué está a cargo o qué cargo responde por cierta parte del proceso o de la tarea. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de una diagramación o de un diagrama de flujo? Primero, es la mejor forma de describir un proceso, es una forma muy práctica de describirlo y de entenderlo. Nos permite identificar las diferencias entre la forma de trabajar de una empresa y otra. Es decir, puede que dos empresas estén en el mismo sector industrial o en el mismo tipo de mercado, pero sus procesos los pueden llevar de forma diferente. Hablemos, por ejemplo, de un banco. ¿Sí? Un banco puede estar en un sector financiero, dos bancos pueden estar en un sector financiero, pero ambos pueden llevar su proceso de cartera, por ejemplo, o de cobro de cartera de manera diferente, aunque ambos son bancos, ambos están en el mismo sector, en el mismo mercado, pero su forma de llevar a cabo el proceso de cobranza de cartera es diferente. Entonces nos ayuda a distinguir entre una empresa y otra. Descompone en partes procesos muy complejos y esto permite o facilita su comprensión, sobre todo para aquellas personas que están llegando a un cargo cuando se les está haciendo una inducción o quieren preguntar cómo funciona un proceso en particular al cual ellos usualmente no tienen acceso o no conocen. Con una diagramación, con un diagrama de flujo, les va a ser muy fácil entender. Esto se asemeja mucho, por ejemplo, cuando llegamos a una empresa y no conocemos cuál es su estructura. Cuando vemos el organigrama, que es un tipo de diagrama, entendemos de una forma muy general cómo funciona esto. Esto es lo mismo, es la misma comparación, la misma situación. Visualización clara de cómo hacerse un proceso versus ahora. Es decir, podemos tener dos diagramas, dos diagramaciones, dos diagramas de flujo. Uno en el cual nos dice cómo se está haciendo actualmente y otro inclusive nos puede mostrar cuál sería la mejor forma de hacer este proceso a través de un nuevo diagrama o de una modificación del diagrama actual. Obviamente, al modificar un diagrama, la idea es que se modifique el proceso, no solamente algo en un dibujo, en un papel. No, la idea es que si se modificó es para hacer un cambio en el proceso real. Objetividad en la interpretación personal de las actividades. Al tener un diagrama y este diagrama al estar estandarizado, su interpretación, no hay ocasión a opiniones personales o a interpretaciones personales porque los símbolos son estándares. Los símbolos están estandarizados a nivel internacional al igual que su significado. Y por lo tanto todo esto aporta una mejor facilidad a la comprensión de cualquier tipo de proceso. Veamos los tipos de símbolos en los cuales comúnmente podemos encontrar en un tipo de diagrama o en un diagrama de flujo. Tenemos la figura y al lado el significado. Entonces comenzamos.
Tenemos el rectángulo ovalado, o algunos lo llaman incluso círculo alargado. Indica el principio o fin de un proceso. Puede ser acción o se puede usar para indicar una unidad administrativa o persona que recibe o proporciona la información. Eso es importante aclararlo en el diagrama. Tenemos el rectángulo, describe una actividad. Esta actividad significa pues las funciones que tiene una persona o las personas involucradas en un procedimiento. Tenemos este símbolo que es el rectángulo modificado tipo ola, que nos representa un documento que en general pues pueda, ya sea que este documento entre, se utilice, se genere o salga del proceso o del procedimiento. El rombo significa una decisión o una alternativa. Indica un punto dentro del flujo en el que se debe tomar una decisión entre dos o más alternativas. Casi siempre se usa entre dos, es decir, si esto está bien, se sigue para acá, si esto está mal, se sigue para acá, si cumple o no cumple. Más adelante veremos unos ejemplos. Tenemos el triángulo invertido que implica archivo, indica que se guarda un documento en forma temporal o permanente. Tenemos este cuadrado con punta de triángulo invertido, que es un conector de página, representa una conexión o enlace con otra hoja diferente en la que controla el diagrama de flujo. Tenemos el círculo, que es un conector, representa una conexión o enlace dentro del diagrama de flujo con otra parte lejana del mismo. Tenemos este cilindro tipo 3D que tipifica lo que es una base de datos. Es un punto de archivo donde se retiene temporalmente la información en espera que se cumplan otras condiciones para continuar el proceso. Y por último tenemos estos conectores que representan una línea de flujo que nos indica el sentido del flujo del proceso. Estas son las figuras más comunes dentro de una diagramación o dentro de un diagrama de flujo. Ahora, miremos cuáles son los pasos para diagramar en un proceso. Primero, el nombre. Debemos comenzar con el nombre del proceso que se va a diagramar. Esto debe estar bien claro. Debemos saber cuál es el proceso, cuál es incluso el macroproceso, debido a que un grupo de procesos pues formará un macroproceso. Tenemos que tener bien claro cuál es el proceso que se va a diagramar. El encabezado. Se debe especificar si se trata de un diagrama actual, como lo habíamos dicho anteriormente, o de uno propuesto. Es decir, si se va a diagramar el proceso como se realiza actualmente o si se está proponiendo una mejor forma de hacerlo. El símbolo de inicio. Se debe comenzar con el respectivo símbolo de inicio, que es el rectángulo ovalado, el cual indica inicio. Este mismo símbolo se usa para indicar el final, colocando en su interior la palabra fin. Flechas. Se usan flechas para indicar el sentido en que se debe leer el diagrama. Estas flechas nunca deben cruzarse. El sentido. El sentido en que se diagrama usualmente es de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Las salidas. Cada uno de los símbolos o de cada símbolo solo puede salir una sola flecha, aunque puedan llegar a varias, exceptuando el rombo, el cual denota una decisión, al que pueden llegar varias flechas, pero siempre deben salir dos flechas, una con el sí y otra con el no. La página. Cuando se requiere cambiar de página, se usa un símbolo pequeño en forma de conector con una letra interior que indica hacia cuál página se dirige el control del flujo del diagrama. Continuidad. Cuando se requiere cambiar de dirección dentro del mismo diagrama, se usa un semicírculo pequeño que indica hacia dónde se dirige el control. Ninguna ruta puede quedarse incompleta. El diagrama debe ser continuo. Muy bien, continuamos. Veamos ahora los diferentes tipos de diagramas que hay. Según Fryman, en su libro Quality and Process Improvement, existen 5 tipos de diagramas de flujo. El diagrama de flujo de proceso, el diagrama de flujo de decisiones, el diagrama de flujo de sistemas, el diagrama de flujo de productos y el diagrama de flujo lógico.
Para nuestro análisis nos centraremos en los diagramas de flujo de proceso. En tal sentido, el diagrama de flujo de proceso tiene dos enfoques o hay dos variantes, que es el diagrama de flujo por bloques y el diagrama de flujo funcional. En el caso del diagrama de flujo por bloques se dibujan los pasos del proceso, pero sin entrar en detalle de qué puesto de trabajo desarrolla cada paso o interviene en el proceso. Es decir, este diagrama se construye con el propósito de obtener una visión general y está constituido por una secuencia de actividades que describen lo que ocurre en el proceso y el orden en el que ello ocurre. Usualmente pues no contiene muchos detalles y se muestra cómo suceden las cosas cuando todo funciona correctamente, omitiendo las disyuntivas o los caminos alternos. Incluso algunos autores le llaman secuencia de eventos, porque se supone que todas las actividades ocurren sin ningún tropiezo como tal. Tenemos también el diagrama de flujo funcional, que es el que usualmente conocemos. Se dibujan los pasos del proceso detallando qué puesto de trabajo dentro de la organización es el encargado de ejecutar ese paso de proceso. Ese diagrama, además de mostrar la secuencia con que suceden las actividades, contiene un grado mayor de detalle que permite considerar diferentes tipos de actividad y alteraciones en la secuencia, que pueden ser ocasionadas por reversiones o por la ocurrencia de alguna disyuntiva no previsible. El diagrama de flujo funcional es una buena herramienta para acercarse al proceso y poder planear adecuadamente las etapas posteriores al análisis con mayor detalle. Es muy conveniente usarlo como primer paso durante el diseño de un proceso nuevo o cuando se analizan modificaciones tendientes al mejoramiento. Ahora, veamos unos ejemplos. En este caso empecemos por el diagrama de flujo por bloques. Antes de mirar los ejemplos, miremos cuáles son las ventajas de este tipo de diagrama. Primero, permite ver los aspectos relevantes de un proceso, ya que básicamente, como habíamos dicho anteriormente, se centra en una visión muy general. Muestra la secuencia con que se dan las actividades, sin entrar en tanto detalle. Se pueden observar los antecedentes y los consecuentes de cada actividad y facilita una comprensión rápida del proceso. Esto es cuando incluso queremos ver una vista muy gerencial, muy por encima de cómo está funcionando un proceso, se puede utilizar un diagrama de flujo por bloque. A continuación veremos un par de ejemplos de cómo funcionan estos diagramas de bloques. Muy bien. En este ejemplo que tenemos acá, vamos a analizar cómo funciona este diagrama de flujo por bloque. Aquí se nos muestran pues básicamente 4 actividades: una materia prima, un proceso 1, un proceso 2 y un proceso terminado, y se nos dan algunas anotaciones como por ejemplo el tema de la temperatura y donde se adiciona la mezcla. Básicamente es un diagrama muy sencillo, va de arriba hacia abajo, nos muestra estas 4 actividades sin más detalle para darnos a entender de forma general cómo está funcionando el proceso que tiene que ver con el trabajo probablemente de un producto, como lo menciona aquí, producto terminado. Empieza pues con la materia prima. No especifica exactamente cuál es el proceso 1 o cuál es el proceso 2, pero lo que nos quiere entender es cómo funciona de una forma muy general. En este segundo ejemplo del diagrama de flujo por bloque, tenemos este que está acá, donde podemos ver, por ejemplo, a diferencia de cualquier diagrama de flujo normal o funcional, que no se encuentran las típicas divisiones de eso. Se ve todo, como dice su nombre, en un solo bloque. Ahora, ¿cómo analizamos este ejemplo? Todo empieza con un inicio. En este caso es un ejemplo de una impresora 3D, de un escáner 3D. Entonces empieza por acá a reconstruir objeto 3D. Luego continúa la siguiente actividad, selección de depósito. Luego hay una calibración y esta nos lleva a una toma de decisiones que está aquí. Dice: obtuvo una calibración exitosa. Si la obtuvo, pasa hacia acá, si es positiva. Pero si es negativa, entonces debe volver al proceso o a la actividad de calibración. Ese es el ejemplo que se nos da con respecto a la figura o
al rombo que tiene que ver con la toma de decisiones. Luego sigue con la selección del objeto, tomar foto. Luego, una vez más, se nos da una situación de toma de decisiones donde si es positivo pasa a cada reconstrucción, si es negativo entonces pasa aquí para devolverse a este punto y empezar una vez más. Siendo positiva la situación, hay una reconstrucción 3D y por último una salida o un final donde está la reconstrucción del archivo o del objeto. Ahora veamos un ejemplo de diagrama de flujo funcional. Primero veamos sus ventajas. Proporciona una panorámica mucho más amplia del proceso, mucho más amplia y detallada. Muestra el flujo del proceso en el que se incluyen las alteraciones de las secuencias, si es que éstas existen. Es una excelente herramienta para entender cómo funciona el proceso de forma detallada y permite analizar y probar mejoras. Entonces, a continuación vamos a ver un ejemplo o un par de ejemplos de lo que es un diagrama de flujo funcional. En este ejemplo que tenemos acá de diagrama de flujo funcional, inmediatamente podemos notar un par de cosas. En primer lugar, se nos ven que hay dos cargos o dos actores o dos personas que están involucradas en este proceso. En este caso es el proveedor y también tenemos el auxiliar de contabilidad. Ahora, ¿cómo inicia todo? Veamos. Tenemos aquí cómo todo inicia por parte del proveedor. Hay un punto de inicio, luego aquí se nos da una actividad, en este caso recibe la orden de compra, luego entrega el pedido, este recopila la firma del pedido entregado. Ojo con este símbolo que está aquí que más adelante nos va a servir. Bien, continuamos. Entonces, una vez se ha llegado a esta actividad que está aquí, que es presenta factura a revisión al guía correspondiente, pasa el proceso y continúa a este segundo actor o esta segunda persona o segundo cargo, que es el auxiliar de contabilidad, y comienza con esta actividad que está aquí, que es revisa la documentación. Inmediatamente viene una toma de decisiones, que es si tiene orden de compra aprobada. En el caso de no tenerla, pasa a que se devuelve al proveedor a su documentación y de allí pasa otra vez al inicio, es decir, a este punto que está acá, vuelve todo el procedimiento. ¿De acuerdo? Si todo sale bien en este caso, entonces están correctos los datos, como está aquí, están correctos los datos y se solicita, si está bien, continúa hacia abajo, pero si algo no está bien, pasa acá y se solicita al proveedor un cambio de factura. Y nos damos cuenta que aparece ese conector que está aquí, que en vez de mandarnos como el anterior al principio, no sucede esto. Nos manda es a este punto que está acá. Es decir, que si en este punto donde dice están correctos los datos de la factura, y no están correctos, se solicita al proveedor el cambio de factura, esto se pasa a este punto que está acá donde está este conector. Si todo sigue bien, entonces se programa el cheque, se elabora el cheque, pasa a que el proveedor pase el día en que se dan los cheques y hay un fin del proceso, que es obviamente donde se da el cheque o se cancela la cuenta o la deuda que aparece aquí en este ejemplo. Muy bien, aquí tenemos un segundo ejemplo de lo que es el diagrama de flujo funcional. En este caso podemos observar que existen 4 cargos, 4 personas que están involucradas en el proceso y que a cada una le corresponde una parte de este proceso. Bien, vamos a analizar este ejemplo entonces. Todo empieza por acá, por el cliente, ¿sí? Que no, está el inicio, el cual hace una requisición o solicita algo. Y en este caso es un pedido que está expresado en forma de un documento, de acuerdo a los símbolos que hemos estudiado. Allí, hasta el momento de ese proceso, hasta ahí llega la parte del cliente y pasa a esta parte del procesamiento del pedido de venta, probablemente el análisis del crédito o mirar si hay inventario, bueno, depende de la situación. Se analiza el pedido, hay una entrada del pedido y luego viene aquí un proceso de toma de decisiones, que está aquí, que tiene que ver con respecto al crédito. Entonces, si
el crédito, de acuerdo al estudio que se ha hecho hasta el momento, no es aprobado, entonces se pasa a verificar una vez más el crédito y se toma una decisión. Si se libera o no se libera. Si no se libera, vuelve aquí una vez más a la verificación. Si se libera, es decir, si pasó el filtro en esta ocasión, entonces viene aquí a este punto que viene a esta parte donde se expide el documento de depósito, pasa a confirmar el embarque y viene otro punto de toma de decisiones. En el caso, pues si está la mercadería o no. Si no está la mercadería, pasa una vez más a un estudio o en este caso a la entrada del pedido. Si todo está bien, entonces se pasa aquí en la parte financiera a expedir la factura. En este punto ya tenemos tres partes del proceso, tres actores o tres cargos involucrados. En este punto vemos cómo ya se han involucrado los cuatro cargos, las cuatro personas que están involucradas en el proceso. Luego, pues en este caso se expide la factura. Si el pedido de exportación pasa para acá, si no pasa por aquí, una vez más otro proceso de toma de decisiones donde se emiten una serie de documentos. Si todo pasa bien de acuerdo al pedido por sistemas, pues se le confiere al cliente pues lo que ha pedido y termina el proceso aquí como fin. Si no, pasa a otra serie de eventos si el proceso no es llevado a cabo de acuerdo a los requerimientos de la empresa. El propósito de estos ejercicios es poder interpretar qué es lo que nos quiere decir todos estos diagramas de flujo, estos ejemplos que hemos mostrado. Hay algunos más sencillos, otros serán un poco más complicados de acuerdo a la complejidad del proceso como tal. Muy bien, hasta aquí este tema de diagramación y el diagrama de flujo. Si te gustó el material, por favor da clic en me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita. Si tienes algún comentario, con mucho gusto te lo recibo. Por favor escríbelo aquí abajo, comparte este video con tus amigos, apoya el canal. Compartiendo y suscribiéndote es una muy buena forma de ayudarnos. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye.